Eh, Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Lice, muy bien. Buenos días, Lice. Bien, ¿y Están usted cómo está? muy bien, me gusta que estén motivados para esta clase que vamos a impartir hoy, lunes 7 de agosto del 2023, esperando que hayan hecho la consulta, ¿no? Sobre lo que les mandé del sudafricano Nelson Mandela. Antes de comenzar la clase, ¿puedan ayudar de qué trataba? Un- hasta el último sus ideales y que él no estaba, o sea, que él estaba en desacuerdo, ¿no? Con el racismo, con la desigualdad, porque él decía que todos somos iguales. Ajá. Y más o menos él estuvo más claro, toda su vida pasó defendiendo este tipo de derechos y más que ahora vamos a hablar de lo que es lo subjetivo dentro de él, tenemos que ver un poco más a fondo su historia, su análisis sobre esto, lo que influyó, entonces vamos a adentrarnos más adelante, ¿no es cierto? Bueno, eh, ¿quién me puede ayudar leyendo esta diapositiva? Vale. Bueno, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un líder político sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el sistema de apartheid en Sudáfrica. Nació el 18 de julio de 1918 en Mozo Africano, en una familia real tribal. Mandela estudió derecho y se convirtió en abogado, pero a lo largo de su carrera comenzó a involucrarse cada vez más en la lucha por la igualdad racial y los derechos humanos. En la década de 1940, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano, una organización que buscaba poner fin a la opresión racial en Sudáfrica. Durante este tiempo, la teoría que influyó en su cambio subjetivo fue el concepto de la igualdad racial y la justicia social. Mandela se dio cuenta que la injusticia inherente al sistema y se comprometió a luchar por la libertad y la democracia. Ok. Entonces nos damos cuenta que aquí Nelson Mandela tuvo una vida llena de cambios a lo largo de su trayectoria. Incluso dice que él estuvo en la cárcel, ¿es cierto? Pasó más o menos 27 años ahí. Luego de eso, él fue presidente de Sudáfrica. Entonces, para entender un poco más esto, debemos entender qué es el sistema apartheid, que dice que es un sistema que es la separación de blancos y negros, incluso a los negros negando su existencia. Muy bien, entonces aquí ya podemos ver cómo Nelson Mandela, lo que para muchos era la esclavitud, el racismo, era algo bueno, para él era algo malo y por eso que él luchó contra ello y realmente sabemos que lo logró. Vamos con la siguiente, vamos compañero. A lo largo de su vida, Mandela fue influenciado por diversas teorías académicas y sociales que forzaron su perspectiva y contribuyeron a su cambio subjetivo. Una de las teorías más influyentes fue el concepto de la no violencia y la resistencia pacífica, promovido por líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther y King Jr. Estos teóricos demostraron cómo la resistencia pacífica podía llevar un cambio radical en la sociedad, inspirando a Mandela a adoptar una postura similar en su lucha. Creía que en el poder de la reconciliación y la cooperación entre diferentes raciales y culturales. Ok. Entonces aquí podemos ver cómo la influencia de Mandela a lo largo desde su trayectoria, dice que incluso llegaron a otros seres como Mahatma Gandhi, que era un prócer de la India, al igual que Martin Luther, y que también era un personaje muy ilustre dentro de lo que era el cómo combatir
acerca de la opresión, del racismo, entonces que toda su influencia se vio registrada en eso, y de ahí dice cómo la resistencia pacífica podía llevar al cambio radical de una sociedad. Entonces la inspiración de Mandela fue, dice que adoptar una postura similar contra la lucha de lo que ya hablamos, es decir, eh, entonces fue algo que Mandela, entonces como que se podría decir que él ya nació con ese don. Por eso que él persistió y no fue ni 1 ni 2 años, sino que fueron años de lucha. Incluso después de la cárcel, de estar largo tiempo allí, muchos pensaban que podía desistir, pero no fue así. Vamos con esa siguiente lámina, por favor. Carol. Eh, Bueno, asimismo, la teoría del humanismo tuvo un fuerte impacto en Mandela. Esta teoría sostiene que todos los seres humanos tienen una dignidad intrínseca y deben ser tratados con respeto e igualdad. Mandela abrazó esta idea y la utilizó como base para su lucha contra la apartheid. Creía firmemente en la igualdad de todos los individuos independientemente de su raza o color de piel. Ok, de lo que leyó me puede dar más o menos un extracto, ya vimos lo que más o menos los puntos subjetivos, la influencia, contra qué luchó más o menos para usted, que como conclusión, una reflexión acerca de Nelson Mandela. Bueno, exacto. Dije que Mandela luchó por sus ideales, como usted lo mencionó, que no fueron 1 ni 2 años, sino varios los que él estaba contra de se podría decir de esta, ¿cómo era? Apartheid. Ese era un sistema que, o sea, clasificaba como quiera a las personas de color. Entonces él luchó porque esta ley se eliminara, porque él sostenía que todo, o sea, que todos los seres humanos tenían los mismos derechos y debíamos ser respetados como tal. Y entonces aquí también él utilizó la teoría del humanismo y esta tuvo un fuerte impacto en él, ya que, o sea, en eso se decía que todo el ser humano debe tener una dignidad intrínseca y deben ser tratados con respeto e igualdad. Y él también luchó por estos ideales y por esa razón también fue que, o sea, estuvo preso. Ajá, muy buen punto de vista. Sabemos que el punto subjetivo de él a lo largo de su historia fue, o sea, cambiante, y tuvo que pasar por muchas cosas, tanto buenas como malas, para llegar a ser lo que fue. Muy buen punto de vista. Gracias, compañero. Vamos con con el siguiente texto. Damari. Ya. Otra teoría importante que influyó en el cambio subjetivo de Mandela fue el concepto de la justicia social. Creía que todos merecían tener acceso a los mismos derechos y oportunidades sin importar su origen racial. Esta teoría lo llevó a promover políticas e inclusión, como la igualdad de voto y el acceso a la educación para todos los. Bájale un poquito, por favor. Ok, Los muchas gracias. Ya, ok, muy bien. ¿Me podría dar su punto subjetivo, su criterio aquí, su reflexión acerca de ello, de Mandela? dice que Mandela quería, o sea, dar acceso a los mismos derechos y oportunidades que tengan todas las personas. Muy bueno. Y aquí también cabe recalcar que ya Mandela incluyó la educación. Incluso él dijo que la educación era primordial, eh, sin importar la cultura, el color de piel o la situación económica de su especie, que eran las tribus, que eran los negros, allá en Sudáfrica. Entonces él veía de igual manera, porque muchos hubieran visto que la educación solo debe ser para los blancos. Entonces, su punto subjetivo fue que también debe ser para los negros, así como para los blancos, es decir, una igualdad social que sea positiva para todos. Cabe recalcar también que Nelson Mandela fue Premio Nobel de la Paz en el año de 1993, puesto que logró ese premio
porque, como se lo dice, él introdujo la paz en ese país. Entonces, creo que fue muy importante su influencia, su proceder, su lucha contra su pueblo en Sudáfrica. Entonces, espero que les haya gustado. Esta ha sido la clase de hoy, entonces, muy bueno. Gracias.